Había enseñanzas que no pertenecían al mundo del ruido ni a la velocidad con la que los hombres interpretaban la realidad. No nacían del análisis ni de la disputa intelectual, sino del estado silencioso de quien observa y se deja transformar. Aquellas enseñanzas eran antiguas, anteriores a los reinos, a los templos y a los caminos donde la humanidad aprendió a nombrar las cosas. Quienes las transmitían sabían que la verdad no debía imponerse ni revelarse sin preparación, porque la comprensión forzada es una semilla arrancada antes de germinar, incapaz de dar fruto. Por eso, la tradición insistía en que el conocimiento sutil debía ser recibido con humildad, con voluntad de mirar lo invisible y con el deseo auténtico de conocer no solo el mundo, sino aquello que lo sostiene desde dentro. Decía la sabiduría que toda búsqueda profunda comienza cuando uno descubre que la vida no es una sucesión de hechos aleatorios ni un teatro gobernado por el azar, sino una estructura simbólica construida sobre leyes que operan con precisión matemática. El hombre común ve el efecto y lo llama destino, el buscador ve la ley y la llama propósito. Entre ambos se traza una distancia que no se reduce con lecturas ni con fe, sino con lucidez. Aquello que permanece oculto no está escondido por malicia, sino por naturaleza, del mismo modo en que el sol no se muestra al que no abre los ojos, aun cuando brilla sobre todos por igual. Las enseñanzas afirmaban que el universo era comprensible, pero no desde la lógica mundana que fragmenta, compara y clasifica, sino desde la comprensión integradora que conecta, sintetiza y trasciende. Se enseñaba que quien entiende una ley entiende todas, tal como quien conoce el ritmo del océano comprende el ritmo de las olas, el de las mareas y el del viento. Se enseñaba también que los planos superiores gobiernan a los inferiores y que lo visible es siempre la sombra de algo más elevado, más sutil y más real que él mismo. El buscador que ignoraba estas dimensiones quedaba atrapado en un universo desconectado, donde el sentido era una ilusión y la causa una casualidad. Para aquellos que se atrevían a profundizar, el mundo se volvía un espejo de sí mismos. Aquello que llamaban coincidencia se revelaba como correspondencia. Aquello que llamaban caos se revelaba como precisión. Aquello que llamaban cambio se revelaba como ritmo. Y aquello que llamaban conflicto se revelaba como polaridad. Nada estaba aislado, nada era accidental, nada era estéreo o vacío. En cada suceso había un orden, en cada movimiento había una ley, y en cada experiencia había un mensaje que solo podía descifrarse con el estado interno adecuado. El conocimiento no pedía devoción ciega, sino atención consciente. Por eso, quien decide acercarse a estas enseñanzas debe hacerlo reconociendo que el universo no se explica, se comprende, no se debate, se observa, no se conquista, se reconoce. Y sobre todo, que nadie llega por curiosidad, sino porque algo interior lo llama. No era un camino para demostrar erudición ni para acumular datos, sino un proceso de expansión que llevaba al individuo a descubrir lo que siempre estuvo frente a él. Así comenzaba la enseñanza, no con promesas, no con imposiciones, no con misticismo superficial, sino con la invitación a mirar el mundo con otros ojos. El resto dependía del buscador. La realidad visible no es más que el estrato más denso de una arquitectura más profunda, y quien solo examina lo tangible ignora que lo tangible no es causa sino efecto, no es origen sino consecuencia. No es inicio sino desenlace. A lo largo de la existencia humana se han confundido los planos, adjudicando al mundo físico el rango de lo primero y último, cuando en verdad es lo último en manifestarse y lo primero en desvanecerse. Lo esencial permanece siempre en lo invisible, y lo invisible, lejos de ser un vacío, es un campo fértil donde germina todo lo que luego aparecerá vestido de materia. Se podría afirmar, sin temor a exagerar, que el universo entero actúa como una mente que engendra formas, experiencias, sucesos, oportunidades y límites, y que la vida del ser humano consiste en aprender a navegar en ese mar de posibilidades antes de que se vuelvan hechos. Porque el ser humano cree que vive en un mundo de objetos, pero en realidad vive en un mundo de significados. Cree que habita entre cosas, pero habita entre ideas. Cree que enfrenta circunstancias, cuando enfrenta interpretaciones. No es el hecho lo que determina la vida interna del individuo, sino lo que el individuo decide pensar acerca del hecho.
Así, dos seres bajo un mismo cielo experimentan universos opuestos, uno observa maravillas, otro observa amenazas, uno encuentra caminos, otro se extravía, uno agradece, otro maldice, uno asciende, otro se estanca. Y no es la tierra la que favorece o castiga, sino la mente la que selecciona, organiza, amplifica, minimiza y da forma a aquello que percibe. Entender este punto es comprender el primer fundamento: la mente antecede a la experiencia. Nada de lo que ocurre en el exterior carece de un preámbulo interno, aunque la mayoría lo ignore. Los grandes acontecimientos no nacen en las plazas sino en las conciencias. Los avances no surgen de los laboratorios sino de las imaginaciones que los preceden. Las conquistas no empiezan en los campos sino en las convicciones. Y las transformaciones no se originan en las condiciones sino en las decisiones que alteran esas condiciones. Todo lo que obra el ser humano lo obra primero en silencio, en soledad y sin testigos. Si el universo funciona como una mente, o si al menos posee propiedades análogas a las de una mente, entonces no resulta extraño que lo semejante convoque lo semejante, que la intención actúe como orientación, que la atención determine el objeto, y que la creencia configure la vivencia. Lo semejante atrae lo semejante no como superstición, sino como ley de afinidad. La mente reconoce lo que conoce, busca lo que anticipa y encuentra lo que espera. Así, quien teme convoca aquello que teme, quien desconfía abre puertas al engaño, quien se cree víctima encuentra verdugos en cada esquina, y quien se cree creador halla recursos donde otros solo ven obstáculos. La vida no ofrece el mismo rostro a todos, sino el rostro que cada uno puede leer. Se podría objetar que hay hechos que caen sobre los individuos sin haber sido imaginados, previstos ni deseados, y la objeción no sería del todo falsa. Pero incluso en esos casos, la experiencia del hecho depende de la estructura mental previa. Lo imprevisto puede destruir o fortalecer, humillar o dignificar, encerrar o liberar, depende del marco interno con el cual se lo recibe. El hecho es uno, las interpretaciones son infinitas. Y son las interpretaciones las que modelan el destino más que los hechos mismos. La mente humana no es un estanque cerrado sino un puente entre planos. En ella confluyen impresiones sensoriales, memorias, símbolos, creencias, intuiciones, emociones y formas de pensamiento que no siempre tienen explicación racional. Allí donde el pensamiento consciente no alcanza, la intuición se adelanta; allí donde la lógica calla, la imaginación habla; allí donde la percepción se agota, el significado continúa. El mundo mental, por tanto, no es menos real que el mundo físico, simplemente opera con otras leyes. Quien ignora esas leyes vive a merced de la inercia y el azar, y atribuye sus desgracias a la suerte, al destino o a los caprichos de los demás. Quien las reconoce comienza a descubrir que lo que creía ser caos es en verdad orden que aún no aprendió a leer, y que aquello que parecía accidental es consecuencia de causas invisibles. El universo exterior puede ser hostil para el ignorante, pero jamás es incoherente para quien comprende. La coherencia existe antes que la comprensión solo revela lo que ya estaba estructurado. El primer principio enseña que la mente lo precede todo y que la realidad es su prolongación. Pero ese principio sería incompleto si no se entendiera que no existe una mente sino múltiples niveles de mente. La mente individual es apenas un fragmento, una chispa, una corriente dentro de un océano mucho más vasto. No existe pensamiento completamente privado, porque todo pensamiento resuena en un campo más amplio que lo contiene. Lo que el individuo imagina, siente o teme no queda en su interior como algo hermético, sino que ondula hacia afuera y se combina con las ondas de otros. Allí se forman corrientes colectivas, climas psicológicos, movimientos culturales y transformaciones sociales. El que cree que el pensamiento es débil desconoce que las civilizaciones han sido construidas y destruidas por ideas. Ningún imperio se levantó sobre la fuerza de las armas antes de levantarse sobre la fuerza de una visión. Ninguna religión prosperó por ritos antes de prosperar por creencias. Ningún cambio histórico fue obra de la violencia antes de ser obra de la imaginación. Lo que hoy se registra en los libros es lo que ayer se registró en la mente de unos pocos que se atrevieron a pensar lo que no existía.
La mente es creadora aun cuando el individuo no lo sepa. Si la mente antecede a la realidad, entonces lo invisible antecede a lo visible, y lo sutil antecede a lo denso. Nada que exista en el plano material carece de una causa anterior en un plano más fino. Se podría afirmar que el universo desciende desde lo abstracto hacia lo concreto, como si una idea se condensara hasta tornarse objeto, como si una vibración disminuyera su frecuencia hasta solidificarse, o como si la luz perdiera rapidez hasta asumir la forma de sombra. Este descenso no es un castigo ni una degradación, sino un proceso ordenado por el cual el espíritu se vuelve experiencia, la experiencia se vuelve aprendizaje y el aprendizaje se vuelve evolución. La existencia humana participa de ese mismo descenso. Antes de nacer como cuerpo, el individuo ya existe como posibilidad, como patrón, como orientación. Antes de adquirir lenguaje, ya posee impulsos. Antes de razonar, ya siente. Antes de recordar, ya imagina. Su vida no empieza en la cuna sino en un campo anterior que ninguna mirada física puede escrutar. Y así como su origen no es puramente corporal, su destino tampoco lo es. La materia es un tramo, no la totalidad. El ser humano se engaña cuando cree que domina el mundo físico por medio de la fuerza o la técnica, porque ningún dominio perdura si no está asentado en una comprensión mental. Aquello que se logra sin comprensión se pierde con facilidad, aquello que se logra con comprensión permanece. Una riqueza obtenida sin entender la ley que la sustenta se escurre como agua entre los dedos, una relación fundada en impulsos se quiebra cuando los impulsos se apagan. Un poder que no se sostiene en una identidad coherente se derrumba ante el primer conflicto. Las cosas necesitan causa, y la causa necesita orden. En el universo nada está aislado. Todo se corresponde con todo. Los planos no son compartimentos estancos sino reflejos. Lo que ocurre en lo interno tiene su eco en lo externo, así como lo que ocurre arriba tiene repercusión abajo. La correspondencia entre planos es invisible para el ojo distraído, pero evidente para la mente atenta. Se podría decir que la realidad habla en símbolos y que las circunstancias son mensajes cifrados para quien sabe leerlos. El cuerpo humano mismo es una correspondencia. Refleja en lo denso lo que ocurre en lo sutil. Un miedo profundo tensa músculos, acelera el corazón y altera la respiración. Una culpa persistente curva la espalda como si cargara un peso. Una esperanza clara ilumina la mirada. Una convicción firme endereza la postura. Lo que parece meramente fisiológico es en realidad psicoespiritual. Lo que parece psicológico es en verdad energético. Lo que parece energético es mental. Y lo mental, aunque intangible, es la base. Si los planos se corresponden, entonces la influencia es inevitable. Ningún pensamiento es sin efecto, ninguna emoción es sin huella, ninguna creencia es sin consecuencia. La vida humana es un tejido donde cada hilo afecta el diseño total. La mayoría lo desconoce porque observa solo los eventos grandes y descuida los pequeños. Pero son los pequeños los que gobiernan, pues constituyen la estructura permanente. Una decisión extraordinaria impacta en el destino, pero la suma de miles de decisiones ordinarias lo moldea. Del mismo modo, un aprendizaje puntual expande la conciencia, pero la acumulación de percepciones sutiles la transforma. Quien comprende la correspondencia abandona la superstición y adopta la ley. No atribuye su fortuna al azar ni su desgracia a maldición, reconoce en ambas el resultado de causas ocultas. El ignorante cree en la suerte porque desconoce el orden. El sabio reconoce el orden y deja de creer en la suerte. No significa que controle todo, sino que entiende que todo responde a algo. Y comprender la respuesta es ya un dominio. Si el universo es mental y si los planos se corresponden, entonces es inevitable que el movimiento sea regido por vibración. Nada en la existencia permanece inmóvil. Todo vibra. Desde lo más sutil hasta lo más material, desde lo más abstracto hasta lo más concreto, desde lo más eterno hasta lo más efímero, todo se mueve. El movimiento no es un atributo accidental de la vida, es la vida misma. Allí donde no hay vibración, no hay existencia. Las diferencias entre las formas,
las energías y los fenómenos no son de naturaleza sino de grado. El calor y el frío son vibraciones opuestas en un mismo plano, la luz y la sombra, intensidades distintas de una misma emisión, el amor y el odio, polaridades sentimentales de una misma fuerza afectiva. La confianza y el miedo, orientaciones contrapuestas de la misma facultad psíquica, el éxito y el fracaso, posiciones opuestas en una misma línea de posibilidad. La humanidad se empeña en separar lo que la naturaleza solo polariza. Pero quien comprende la polaridad deja de temer los extremos, porque sabe que el cambio no es salto sino deslizamiento. La polaridad enseña otra verdad, el ritmo. Todo lo que sube desciende, todo lo que avanza retrocede, todo lo que nace muere, todo lo que se enciende apaga. Los ciclos dominan tanto las galaxias como los cuerpos, tanto las estaciones como los estados de ánimo, tanto la historia colectiva como la biografía individual. El universo respira en expansión y contracción, el ser humano en éxito y derrota, la mente en claridad y confusión. Tomar el ritmo como enemigo es ignorar su función. El ritmo no destruye, balancea. Lo que parece pérdida actúa como compensación, lo que parece retroceso actúa como equilibrio. Quien ignora el ritmo se desespera, porque interpreta el retroceso como señal de fallo. Quien comprende el ritmo se disciplina, porque interpreta el retroceso como preparación. No hay árbol que crezca sin pausa, no hay atleta que avance sin reposo, no hay creatividad que fluya sin silencio previo. La vida alterna fases para sostener su propio crecimiento. Resistirse al ritmo es como pretender una respiración solo de inhalaciones. No es la inhalación la que da vida, sino la alternancia entre ambas. Pero el ritmo no actúa solo, lo hace junto con la causa. Nada ocurre sin causa y ninguna causa carece de efecto. La humanidad, sin embargo, confunde causa con culpa y efecto con castigo. El universo no castiga ni absuelve, responde. La ley de causa y efecto no opera con moral sino con coherencia. Si se acumula tensión emocional, habrá descarga, si se acumula ignorancia, habrá tropiezo, si se acumula sabiduría, habrá resolución, si se acumula fe, habrá manifestación, si se acumula odio, habrá conflicto. El universo no decide, el universo refleja. Lo que la mayoría llama destino es simplemente causa desconocida. Lo que la mayoría llama suerte es efecto sin explicación. Lo que la mayoría llama coincidencia es correspondencia sin lectura. Si se supieran las causas se disiparían los nombres. Pero las causas suelen ser invisibles porque se gestan en la mente, operan en el pensamiento, se refuerzan en la emoción y recién después se vuelven hecho. Por eso, para comprender el efecto hay que observar el proceso interno y no solo el resultado externo. Para dominar la causa no basta con conocerla, hay que situarse por encima de ella. Quien vive como efecto es arrastrado por los acontecimientos y reacciona sin libertad. Quien vive como causa orienta los acontecimientos y actúa con dirección. La libertad no consiste en hacer lo que se desea, sino en comprender las fuerzas que producen el deseo. Mientras el individuo desconozca la causa de lo que desea, será sirviente de sus impulsos. Cuando conoce la causa, puede dirigirla. El ser humano común vive bajo causas ajenas, circunstancias, instintos, creencias heredadas, emociones colectivas, presiones sociales. Sus acciones no nacen de sí mismo, sino de cadenas que no percibe. En cambio, quien se eleva por sobre la causa actúa desde la comprensión. No necesita pelear contra el mundo ni imponerse con violencia, basta que comprenda la ley para que la ley lo obedezca, así como el navegante no pelea contra el viento sino que usa el viento para avanzar. El pensamiento se había transformado, lentamente, en un espejo donde el universo reflejaba su esencia más íntima. A medida que el observador se adentraba en el misterio de la vida, descubría que aquello que consideraba sólido y material no era más que una condensación temporal de fuerzas más sutiles, inclinadas a manifestarse siguiendo leyes que no podían ser violadas, pero sí comprendidas. La mente actuaba como intermediaria entre lo invisible y lo visible, moldeando lo que parecía destino, casualidad o accidente. Era en esta intersección donde el buscador entendía que la existencia no operaba al capricho del azar,
sino bajo un orden preciso, cuyas consecuencias podían ser interpretadas por quien tuviese la paciencia de leer las señales. Y así, aunque muchos se quejaban del caos o la injusticia, había quienes lograban vislumbrar el equilibrio subyacente, un equilibrio tan perfecto que solo podía comprenderse con silencio interno, intuición despierta y una voluntad férrea para no sucumbir ante las apariencias. La causa y el efecto actuaban sin discriminar, tejiendo una cadena de eventos que, desde la mirada común, parecía injusta o arbitraria. Sin embargo, vista desde una mayor comprensión, la cadena revelaba el nexo invisible que unía cada pensamiento con una consecuencia correspondiente, cada emoción con un desenlace proporcional, cada decisión con un impacto inevitable. La mayoría se imaginaba víctima de fuerzas externas, sin sospechar que participaba activamente en la siembra de las semillas que más tarde cosecharía en forma de experiencia. La verdadera libertad no residía en poder evitar los efectos, sino en tomar conciencia de las causas que se estaban generando en el presente. El ignorante intentaba cambiar el mundo exterior para modificar su destino, mientras que el sabio era consciente de que la modificación auténtica debía producirse en lo interno, allí donde se construían las matrices de la realidad. Comprender este principio transformaba la percepción del sufrimiento y del placer. Aquello que antes era interpretado como castigo se volvía enseñanza, aquello que se veía como recompensa se convertía en confirmación del aprendizaje. Nada era casual, pues lo casual no existía en un universo gobernado por leyes tan exactas como silenciosas. Y aunque el individuo creyera ser un mero espectador, el tiempo le revelaba que era un actor. Y aunque creyera ser un actor, eventualmente comprendía que también era el guionista, y más aún, la mente que observaba tanto al actor como al guión. Esta comprensión provocaba un estremecimiento interno, un despertar que no podía ser deshecho sin un profundo engaño voluntario. No obstante, al descubrir que todo efecto tiene una causa, el buscador se encontraba con un segundo misterio, el de la polaridad. El universo manifestaba pares opuestos en todas sus dimensiones. Luz y oscuridad, vida y muerte, calor y frío, movimiento y quietud, expansión y contracción, alegría y tristeza, amor y desamor. Y aunque el observador ingenuo trataba estos pares como realidades absolutas y separadas, el estudioso más profundo advertía que no eran más que extremos de una misma esencia, diferenciados solo por el grado. Así como el calor y el frío eran expresiones del mismo fenómeno térmico, lo que se percibía como opuesto no era otra cosa que una oscilación dentro de una misma naturaleza. Comprender esto libraba al individuo de odios y fanatismos, de rigideces y antagonismos, pues aprendía que en el fondo no existían enemigos, solo diferencias de grado. Este descubrimiento tenía implicancias internas poderosas. Si la tristeza y la alegría no eran entidades diferentes sino estados de un mismo fenómeno emocional, entonces era posible transmutar uno en otro mediante conocimiento y voluntad. Lo mismo ocurría con el miedo y el valor, con la desesperación y la esperanza, con la impotencia y el poder personal. El sabio no huía de los estados negativos, porque comprendía que no eran definitivos ni inmutables, eran simplemente posiciones dentro de una escala que podía ser recorrida. El ignorante, por el contrario, se esclavizaba a sus estados porque creía que lo controlaban. La libertad residía en saber que uno podía desplazarse a lo largo de la escala consciente y deliberadamente. Sin embargo, el misterio se volvía aún más profundo cuando el observador advertía que incluso aquello que se consideraba contrario podía ser reconciliado mediante un punto de equilibrio. El principio de polaridad enseñaba que extremos opuestos podían ser armonizados no mediante la aniquilación de uno por el otro, sino mediante una síntesis superior. En la naturaleza se encontraba este misterio: la energía que mueve la vida no niega ni su expansión ni su contracción, sino que se nutre del ritmo que se origina entre ambas. De esta manera, toda oposición se tornaba aparente, y lo que parecía conflicto era en realidad colaboración disfrazada. Con el tiempo, surgía la comprensión de que nada permanece estático. Todo fluye, todo asciende y desciende, todo avanza y retrocede. El ritmo era el gran latido cósmico que mantenía el equilibrio universal.
El día moría para dar nacimiento a la noche, y la noche para devolver el día. La marea subía y bajaba, el corazón latía y descansaba, el universo expandía y contraía su aliento silencioso. Quien ignoraba esta ley sufría el impacto del movimiento pendular, siendo arrastrado por oleadas emocionales, mentales y materiales que parecían incontrolables. Quien la comprendía podía neutralizar su influencia en el plano interno, manteniendo el dominio sobre sus pensamientos mientras el mundo exterior seguía oscilando. La observación detenida de la vida revelaba esta oscilación en todas partes. Los imperios surgían y caían, las ideas nacían y se volvían obsoletas, las modas se imponían y se diluían, las civilizaciones florecían y se desmoronaban. Incluso la historia humana operaba bajo el vaivén del péndulo, oscilando entre eras de razón y eras de pasión, épocas de libertad y épocas de control, momentos de expansión cultural y momentos de regresión. La sabiduría consistía en no identificarse con ninguna fase, sino comprender la totalidad del ciclo. El ritmo no solo era observable en los grandes fenómenos colectivos, sino también en la intimidad del alma individual. Cada persona vivía ciclos de entusiasmo y desaliento, de claridad y confusión, de fuerza y fragilidad. El error no residía en experimentar estas oscilaciones, sino en creer que definían la identidad. Las emociones no eran el ser, sino visitas temporales. Los pensamientos no eran la esencia, sino nubes pasajeras en el cielo de la conciencia. Y sin embargo, la mayoría quedaba atrapada en la ilusión de permanencia, suponiendo que un estado emocional adverso duraría para siempre o que una etapa favorable sería eterna. La madurez consistía en reconocer la naturaleza rítmica de la existencia y, lejos de resistirse, cooperar con ella. De esa cooperación surgía una tranquilidad profunda, no basada en la ausencia de dificultades, sino en la comprensión de que todas las fases tenían un propósito necesario dentro del proceso mayor. Dentro de este entramado, la neutralización consciente del péndulo se volvía un arte reservado a quienes habían aprendido a no identificarse con el movimiento oscilante. No se trataba de inmovilizar el ritmo universal, lo cual sería imposible, sino de impedir que el péndulo emocional arrastrara la conciencia hacia los extremos. Quien lograba ese arte podía observar el ascenso y el descenso sin verse arrastrado por ellos. No era indiferencia ni frialdad, como creían algunos, sino una forma superior de dirección interna. Las pasiones seguían existiendo, pero dejaban de gobernar. Las ideas seguían surgiendo, pero ya no se imponían. El mundo exterior podía continuar su danza interminable, pero el núcleo del individuo se mantenía firme, sereno y capaz de actuar desde la claridad. A partir de este umbral, el buscador se encontraba con otro misterio, el proceso de generación. La vida manifestaba su poder mediante la dualidad, y lo hacía en todos los niveles del ser. Existían aspectos activos y receptivos, masculinos y femeninos, emisores y absorbentes, generadores y modeladores. Ninguno era superior al otro, pues ambos eran necesarios para la creación. El aspecto activo impulsaba, el receptivo organizaba, uno iniciaba, el otro gestaba, uno dirigía, el otro nutría. Este equilibrio se veía reflejado en la anatomía del cosmos, de la mente, y también de los vínculos humanos. A pesar de las distorsiones sociales que habían otorgado valor desigual a las polaridades, la naturaleza se mantenía fiel a su simetría esencial. La creación no surgía del exceso de uno u otro polo, sino de la cooperación armoniosa entre ambos. Este principio también se manifestaba en el pensamiento. Toda idea contenía un impulso activo, la voluntad de existir, y un aspecto receptivo, la matriz mental en la que se incubaba. El deseo era el elemento activo, la imaginación, el receptivo. Juntos daban origen a obras, decisiones, descubrimientos y acciones. Donde faltaba imaginación, la voluntad se estrellaba contra la imposibilidad. Donde faltaba voluntad, la imaginación se transformaba en fantasía estéril. La mente humana florecía cuando ambos aspectos operaban al unísono, creando realidades internas que más tarde se proyectaban hacia el plano material. Quienes aprendían a dirigir ese proceso comprendían que la generación no era un fenómeno biológico solamente, sino una ley universal que operaba en escalas visibles e invisibles.
Sin embargo, antes de que el buscador pudiera aplicar estas enseñanzas, debía enfrentarse al misterio del plano. La existencia no se limitaba a la materia densa que sus sentidos captaban, sino que se desplegaba en múltiples niveles de vibración, desde lo más sutil hasta lo más concreto. Cada plano poseía sus propias leyes, su propio lenguaje y su propio propósito. Lo material era solo el último eslabón de una cadena que comenzaba en regiones tan elevadas que la mente ordinaria apenas podía insinuarlas. Entre lo más alto y lo más bajo se extendía una gradación ininterrumpida, como si la existencia entera fuera un espectro continuo donde no existían fronteras reales, sino simples cambios de frecuencia. En el plano material, las leyes eran evidentes: gravedad, movimiento, fricción, causa mecánica. En el plano mental, las leyes eran más sutiles: pensamiento, intención, atención, simbolismo. En el plano espiritual, operaban principios todavía más elevados: identidad, propósito, unidad. Y aunque estos planos parecían estar separados, eran más bien diferentes capas del mismo fenómeno. Lo que ocurría en uno repercutía en los demás, aunque la mayoría de las personas solo percibiera los efectos más densos. Al ignorar los planos superiores, el ser humano creía que su vida era determinada exclusivamente por eventos físicos, sin sospechar que el origen de aquellos eventos se encontraba en regiones invisibles de su propia mente o en corrientes más profundas de la existencia. A medida que el observador profundizaba, comprendía que los planos no eran lugares, sino estados de vibración. La conciencia podía elevarse o descender en ellos según la calidad de sus pensamientos, emociones y intenciones. Por eso, dos personas podían habitar físicamente el mismo mundo y, sin embargo, vivir en universos mentales completamente distintos. Una observaba la vida con esperanza, decisión y alegría, la otra con miedo, desesperanza y resentimiento. Aunque sus cuerpos coexistieran, sus conciencias vibraban en planos distintos. La diferencia se manifestaba en sus percepciones, en sus decisiones y más tarde, en sus destinos. Esa comprensión llevaba a una conclusión poderosa: quien deseara transformar su realidad debía modificar el plano en el que operaba su conciencia. Intentar cambiar el mundo físico sin alterar la vibración mental era como intentar modificar un reflejo sin tocar el objeto reflejado. El buscador avanzaba entonces hacia una práctica más profunda: la elevación vibratoria. No consistía en un acto místico ni en una técnica esotérica, sino en el ejercicio constante de dirigir la mente hacia estados más claros, más amplios y más luminosos. La transformación se volvía lenta pero inexorable. La vida exterior comenzaba a ordenarse alrededor de la nueva vibración, atrayendo experiencias, oportunidades y personas que resonaban con ella. Mientras la conciencia ascendía en vibración, el individuo empezaba a advertir que su relación con el mundo había cambiado imperceptiblemente. Aquello que antes era motivo de angustia se volvía un simple desafío que podía ser atravesado con serenidad. Aquello que antes generaba miedo ahora despertaba curiosidad. Lo que antes parecía amenaza se transformaba en posibilidad. Era como si la realidad hubiera estado siempre dispuesta a cooperar, pero esperando la señal interna que autorizara dicha cooperación. La vida respondía no a los deseos superficiales, sino a la vibración total del ser. No bastaba con querer algo, había que convertirse en alguien capaz de sostenerlo. La verdadera transformación no consistía en acumular conocimientos, sino en elevar el estado interno desde el cual los conocimientos eran usados. Cuando este cambio profundo se consolidaba, el mundo exterior se reorganizaba obedeciendo leyes que la mayoría desconocía, aunque las viviera a diario. La comprensión de la vibración llevaba inevitablemente a la comprensión de la correspondencia. Nada existía aislado, todo se reflejaba mutuamente en distintos planos. Lo que ocurría en la mente encontraba eco en el cuerpo, lo que se gestaba en el espíritu encontraba expresión en la historia, lo que se decidía en la intimidad del corazón se manifestaba en las interacciones con los demás. El famoso misterio del microcosmos y del macrocosmos dejaba de ser una frase poética para convertirse en un mapa de navegación. Si uno deseaba entender los fenómenos externos, debía observar los internos; si quería comprender los internos, podía estudiar los externos.
La naturaleza no ocultaba nada, tenía la costumbre de revelar sus secretos a través del reflejo. El universo era un maestro paciente que enseñaba mediante símbolos, y solo el distraído era incapaz de reconocerlos. Esta perspectiva derrumbaba para siempre la ilusión de que la vida era caótica. Lo que parecía desorden era simplemente falta de visión para apreciar las conexiones. El que no veía la trama, veía confusión, el que veía la trama, veía armonía. Y aunque las circunstancias humanas estuvieran llenas de conflictos, dramas, pérdidas y crisis, existía un orden que trascendía dichas apariencias. El sufrimiento se volvía mensaje, la pérdida se volvía dirección, la crisis se volvía umbral. El buscador aprendía así a no temer los cambios ni las rupturas, porque sabía que todo desplazamiento significaba un reacomodamiento de causas y efectos que buscaban completarse. Lo que una etapa no había podido resolver, otra lo resolvería. Lo que no se integraba en un ciclo, se integraba en el siguiente. Y así, la existencia avanzaba sin prisa, pero sin desperdicio. En este punto, el individuo se encontraba frente a una revelación aún más profunda, la de que absolutamente todo estaba mentalizado. La conciencia no era un fenómeno secundario o accidental, sino el fundamento sobre el cual descansaban todos los demás planos. La materia era una consecuencia tardía de procesos mentales y espirituales que la precedían. El universo estaba vivo en su interior, y esa vida se expresaba en forma de inteligencia ordenadora. La naturaleza pensaba, aunque no en palabras, el cosmos diseñaba, aunque no con herramientas. Esta inteligencia no actuaba de manera caprichosa, sino siguiendo leyes, y las leyes no eran imposiciones externas, sino la forma natural en que funcionaba la mente universal. Comprender esta verdad modificaba radicalmente la noción de poder personal. El ser humano dejaba de concebirse como un intruso accidental en un universo frío y mecánico, para reconocerse como expresión de la misma mente que animaba a la totalidad. Sin embargo, este descubrimiento implicaba una responsabilidad inmensa. Si la mente era la raíz de la realidad, entonces todo pensamiento tenía peso, toda emoción tenía densidad, todo deseo generaba consecuencias. La vida entera se transformaba en un terreno de siembra y cosecha. Las ideas dejaban de ser algo ligero y abstracto, para convertirse en fuerzas que buscaban manifestarse. Quien ignoraba este hecho se transformaba en víctima de su propio caos interno, quien lo reconocía se volvía arquitecto de su destino. La diferencia entre ambas actitudes era tan grande como la que separa al niño del adulto. El niño juega con fuego sin prever el incendio, el adulto lo utiliza para cocinar, iluminar y calentar. Llegados a este nivel de comprensión, el buscador descubría una clave esencial: nadie podía desterrar por completo el sufrimiento, pero podía darle significado; nadie podía evitar por completo los desafíos, pero podía elegir cómo enfrentarlos; nadie podía contener la oscilación de los ciclos, pero podía elevar su conciencia por encima de ellos. La libertad no consistía en escapar de las leyes universales, lo cual era imposible, sino en cooperar con ellas desde un nivel superior. El esclavo era arrastrado por las leyes, el libre las utilizaba a su favor. Y no existía tiranía más grande que la del desconocimiento de las leyes que gobiernan la existencia, porque el desconocimiento no eximía del resultado, del mismo modo que ignorar la gravedad no impedía la caída. A medida que esta sabiduría se integraba, surgía un tipo de humildad distinta a la que enseñan las convenciones sociales. No era modestia artificial ni de crecimiento forzado, sino una conciencia lúcida de que el ser humano formaba parte de una inteligencia mayor, tan vasta que la mente ordinaria solo alcanzaba a intuirla. Esa humildad no disminuía el poder personal, sino que lo ordenaba. El verdadero poder no surgía de imponerse sobre otros, sino de alinearse con la estructura del universo. Para quien alcanzaba esta alineación, la vida dejaba de ser un campo de batalla para convertirse en un campo de aprendizaje. No porque desaparecieran los obstáculos, sino porque el sentido se volvía visible. El aprendizaje no concluía con la comprensión intelectual, sino con la transformación del ser. Si el conocimiento no alteraba la conducta, no era verdadero conocimiento, sino solo información acumulada en la superficie de la mente. Por eso,
Cuando el buscador asimilaba los principios de la mente, de la vibración, de la polaridad, del ritmo y de la correspondencia, comenzaba a aplicarlos en su vida cotidiana. Y era entonces cuando las enseñanzas dejaban de ser teoría para convertirse en experiencia. Esta transición era gradual y muchas veces imperceptible, pero dejaba huellas profundas. El individuo que antiguamente reaccionaba impulsivamente ante los acontecimientos empezaba a actuar con deliberación, el que antes culpaba al mundo comenzaba a responsabilizarse. El que se creía víctima se descubría creador. La libertad emergía no como un regalo divino ni como una conquista social, sino como un proceso interno de emancipación frente a la ignorancia. La comprensión del proceso creativo se volvía más clara. Nada surgía de la nada y nada desaparecía sin dejar rastros. La creación operaba por etapas, primero la concepción imaginativa, luego la impresión emocional, después la acción física y finalmente, la manifestación concreta. La mayoría pretendía saltar directamente a la manifestación sin atravesar las etapas previas, y por eso se frustraba. Lo que no había sido concebido en la mente no podía consolidarse en la materia. Lo que no había sido cargado de emoción no tenía fuerza para sostenerse. Lo que no había sido ejecutado con acción consciente no tenía dónde anclarse. El universo no respondía a pedidos caprichosos, sino a procesos coherentes. El buscador entendía entonces que el arte de crear no consistía en forzar la realidad, sino en alinear los planos para que el resultado fuera inevitable. Sin embargo, el misterio más profundo emergía cuando el individuo reflexionaba sobre el propósito de la existencia. Aunque la mente superficial procuraba respuestas rápidas, el alma exigía profundidad. La vida no había sido diseñada para el simple entretenimiento del ser humano ni para el incremento del placer, aunque ambos pudieran formar parte del camino. La existencia parecía empujar al individuo hacia un reconocimiento mayor, el reconocimiento de que él mismo era más vasto de lo que había supuesto. Cada experiencia dolorosa, cada incertidumbre, cada desafío y cada aspiración funcionaban como instrumentos de expansión de la conciencia. Cuanto más se expandía, más comprendía que el universo no era hostil, sino didáctico. No castigaba, enseñaba, no privaba, guiaba, no destruía, transformaba. Aún así, la expansión no era uniforme. Mientras algunos se elevaban, otros permanecían en estados densos, convencidos de que la vida era únicamente materia, lucha y accidentalidad. El observador advertía que cada ser humano vibraba en un nivel diferente de comprensión y que esa diversidad no era un defecto del universo, sino una consecuencia natural del proceso evolutivo. La mente universal no exigía que todos despertaran al mismo tiempo, del mismo modo que un maestro no espera que todos sus alumnos dominen la misma lección en el mismo instante. La evolución era escalonada, progresiva y paciente. Esta paciencia era una forma de misericordia cósmica, pues permitía que cada ser avanzara según su ritmo, sus heridas, sus aprendizajes y sus capacidades. Con el tiempo, el buscador entendía que el conocimiento espiritual no debía ser impuesto, porque aquello que se impone se rechaza, aquello que se descubre se integra. Los principios de la vida no buscaban convertir al individuo en un creyente, sino en un participante consciente. La verdad no se ofrecía como dogma, sino como posibilidad. Y quien la negaba no era castigado, simplemente continuaba aprendiendo en niveles más básicos hasta que la comprensión se volviera inevitable. La existencia no tenía prisa, porque la eternidad no conoce el apuro. De esta reflexión emergía otra verdad esencial, la unidad subyacente. Aunque en los planos inferiores la separación pareciera real, la separación entre yo y el otro, entre cuerpo y mente, entre individuo y mundo, en planos superiores esa separación se disolvía. La multiplicidad era solo el juego de la manifestación, el modo en que lo uno se expresaba como muchos para experimentarse a sí mismo. Pero así como las olas parecían múltiples sin dejar de ser mar, los seres humanos parecían separados sin dejar de ser una única conciencia operando en distintos cuerpos. Reconocer esta unidad no hacía desaparecer la individualidad, del mismo modo que comprender que las olas son mar no elimina sus formas singulares. Solo permitía dejar de confundir la forma con la esencia.
Este reconocimiento modificaba la relación con los demás. La hostilidad se debilitaba, la competencia perdía sentido, la comparación se volvía inútil. La mirada del buscador se ablandaba, no por sentimentalismo, sino por comprensión. El odio ya no surgía, porque odiar a otro era odiar una extensión de uno mismo, el desprecio se evaporaba, porque despreciar al otro era despreciar la forma en que la existencia se expresaba en él. La vida humana se volvía más ligera, no porque desaparecieran los desafíos, sino porque desaparecía el antagonismo interno con la realidad. Entonces emergía un último aprendizaje: quien deseaba transformar el mundo debía primero transformarse a sí mismo. No existía revolución externa que no fuera precedida por una revolución interna. No existía victoria social que no se apoyara en una victoria de la conciencia. Los grandes cambios comenzaban en el silencio, no en el ruido, en la mente de uno, no en la multitud. La revolución interna no era un acto dramático ni un gesto heroico, sino un proceso silencioso que comenzaba cuando el individuo dejaba de culpar a las circunstancias y empezaba a observar su propio estado interno. A partir de ese momento, la vida entera se reorganizaba. Lo que antes era interpretado como azar se revelaba como consecuencia, lo que antes parecía tragedia se convertía en instrucción, lo que antes era percibido como injusticia se transformaba en oportunidad para madurar. Quien atravesaba esta metamorfosis comprendía que nada de lo que le sucedía estaba fuera de la ley, y que aunque los sucesos pudieran ser dolorosos, nunca eran inútiles. La existencia no desperdiciaba experiencias, cada una era parte del pulido del alma, parte de la expansión de la conciencia y parte del recuerdo de aquello que el individuo había olvidado. El olvido era una condición necesaria del aprendizaje. Si el individuo recordara desde el inicio su naturaleza más elevada, no tendría motivo para evolucionar. Por eso el olvido no era un error, sino una etapa del viaje. La vida consistía en recordar lo que ya era, no en convertirse en algo distinto. El despertar no era adquisición, sino revelación. La conciencia no se fabricaba, se desvelaba. Esta verdad modificaba la relación con la espiritualidad, porque el buscador dejaba de sentirse un mendigo suplicando iluminación y comenzaba a reconocerse como un ser que ya poseía la luz, pero que había olvidado cómo verla. La búsqueda más profunda consistía entonces en despojamiento, despojarse de creencias limitantes, de condicionamientos heredados, de identidades impuestas, de miedos colectivamente compartidos. Al final del proceso, la conciencia quedaba desnuda, pero esa desnudez era libertad. En esa desnudez, el individuo descubría la paradoja más grande de su existencia, que aunque el universo entero parecía operar fuera de él, la clave de su experiencia estaba dentro. El mundo no cambiaba porque el individuo lo deseaba, sino porque él cambiaba en su interior. Las circunstancias exteriores eran espejos que reflejaban su estado vibratorio, sus creencias profundas y su comprensión de la vida. Por eso, cuando el buscador elevaba su visión, el mundo elevaba su respuesta. No porque el mundo fuera obediente, sino porque era reflejo. La existencia funcionaba como un maestro que utilizaba la realidad externa para enseñar aquello que la conciencia interna aún no veía. Y cuando finalmente lo veía, el espejo cambiaba, no por magia, sino por correspondencia. De esta comprensión surgía el arte final, el arte de vivir. Vivir no consistía en huir del sufrimiento ni en conquistar placeres, sino en comprender la naturaleza de lo que ocurría. La sabiduría no era una colección de conceptos extraños, sino una forma de interpretar la realidad en la que nada era casual, nada era absurdo y nada era inútil. El sabio no sufría menos que los demás, simplemente comprendía mejor. Por eso no maldecía la experiencia, no resistía el cambio y no se aferraba a lo que debía partir. Su poder no residía en controlar el mundo, sino en cooperar con él. Desde este punto de vista, la muerte misma perdía su carácter aterrador. No era una negación, sino una transición, no era un final, sino un retorno, no era castigo, sino continuidad. La materia se disolvía, pero la conciencia persistía. Los ciclos se expandían más allá del cuerpo y más allá del tiempo. Lo que parecía fin era solo cambio de plano. De este modo,
La existencia dejaba de ser un paréntesis efímero y se revelaba como un viaje prolongado, complejo y fascinante. La vida y la muerte eran dos fases de un mismo proceso rítmico, obedeciendo la ley que gobernaba todo movimiento. Solo en los planos inferiores parecía una ruptura, en los superiores era simplemente transformación. Cuando el buscador integraba todo lo aprendido, alcanzaba un estado que no podía ser descrito en palabras sin traicionarlo. No era iluminación, ni éxtasis, ni plenitud permanente, aunque podía incluir señales de todas esas experiencias. Era más bien una serenidad radical. Nada lo sorprendía, porque comprendía el orden detrás del caos. Nada lo destruía, porque comprendía el ritmo detrás de la pérdida. Nada lo envanecía, porque comprendía la unidad detrás de la multiplicidad. Esta serenidad era el signo de que la conciencia había madurado. Ya no buscaba controlar el universo, porque se había dado cuenta de que el universo no necesitaba ser controlado, solo necesitaba ser entendido. Esa comprensión profunda producía una forma diferente de libertad. No era libertad política ni libertad emocional ni libertad social, aunque podía impactar en todas ellas. Era libertad interior, la libertad de no ser arrastrado por los extremos, la libertad de no ser víctima de los ciclos, la libertad de no ser esclavo de la ignorancia, la libertad de no temer la transformación. Con esa libertad, el individuo podía vivir plenamente en el mundo sin ser del mundo. Podía actuar, crear, amar, trabajar, construir y participar, sin perder de vista el humor cósmico con el que el universo se manifestaba. Era una libertad madura, que no rechazaba la vida ni se refugiaba en abstracciones espirituales, sino que abrazaba el juego completo. Y al final, cuando la enseñanza se había completado, el buscador entendía que jamás había estado solo. Que las leyes que regían el universo no eran indiferentes, sino pedagógicas. Que la realidad no era enemiga, sino aliada. Que el sufrimiento no era castigo, sino invitación. Que la muerte no era pérdida, sino transición. Que la verdad no era dogma, sino descubrimiento. Y que el universo entero no era un accidente, sino una mente. Cuando toda la enseñanza se había desplegado ante la conciencia, el buscador comprendió que el mundo jamás había sido un lugar al que vino a sufrir, sino un lugar al que vino a recordar. Recordar que la mente antecedía a la forma, que la vibración antecedía a la experiencia, que la polaridad antecedía al conflicto, que el ritmo antecedía al tiempo, que la correspondencia antecedía al entendimiento, que la generación antecedía a la creación. Y por encima de todas las leyes, recordar que la unidad antecedía a la multiplicidad. La existencia dejaba de ser una serie de eventos desconectados para convertirse en una sinfonía perfectamente compuesta, y aunque cada nota contenía tensión, drama, oscuridad y luz, todas contribuían a la melodía total. Nada estaba fuera de la música, ni siquiera el silencio. En este estado de claridad, el individuo descubrió el verdadero sentido del poder. El poder no consistía en dominar a otros ni en someter la realidad, sino en gobernar la propia vibración, dirigir los propios pensamientos y orientar la propia voluntad. El universo respondía a ese tipo de poder de un modo inevitable, porque estaba hecho de la misma sustancia. Quien se conocía a sí mismo conocía el mundo, quien se gobernaba a sí mismo gobernaba su destino, quien se transformaba a sí mismo transformaba su vida. La vieja noción de lucha se desvanecía para dar paso al entendimiento. Y cuando había entendimiento, ya no era necesario pelear. De esta manera, la sabiduría enseñaba que el propósito final del viaje no era escapar del mundo, sino participar en él desde una conciencia más elevada. Los desafíos no desaparecían, pero perdían la capacidad de esclavizar. Las pérdidas no dejaban de doler, pero dejaban de destruir. Las crisis no dejaban de sacudir, pero dejaban de confundir. El buscador podía caminar con la misma firmeza en la alegría que en la dificultad, porque había descubierto el eje interno que permanecía inmóvil mientras todo lo demás oscilaba. Ese eje era su verdadera identidad, no el personaje, no la historia personal, no las emociones pasajeras ni las ideas fluctuantes, sino la conciencia que observaba todo eso sin serlo. En última instancia,
el individuo comprendió que no existía destino más elevado que el autoconocimiento. No porque fuera un logro espiritual, sino porque era el fundamento de toda libertad. La ignorancia encadenaba, la comprensión liberaba. Y esa libertad no era una promesa para un más allá, sino una posibilidad para el ahora. La vida se revelaba como una escuela cósmica en la que nada se repetía en vano y en la que nadie reprobaba eternamente. Tarde o temprano, cada conciencia recordaba su origen, reconocía su propósito y recuperaba su poder. Algunos lo hacían con rapidez, otros con lentitud, pero todos avanzaban. No había retroceso real, solo ciclos que parecían retroceder para impulsar un salto más profundo. Así concluía el viaje del buscador, no con un triunfo ruidoso, sino con una revelación silenciosa. Comprendió que el universo era una mente viva y que él era una idea dentro de esa mente, pero una idea capaz de reconocer al pensador. Y cuando se produjo ese reconocimiento, ya no hubo separación entre quien buscaba y aquello que había sido buscado. La enseñanza no terminó, porque la vida continuó, el conocimiento no se agotó, porque la existencia era infinita. Solo terminó la creencia de estar perdido. Y en el silencio posterior a esta comprensión, la conciencia sonrió, no con orgullo ni con soberbia, sino con la alegría serena de quien vuelve a casa después de un largo viaje, sabiendo que nunca se había ido realmente y que todo había sido aprendizaje.